Bueno, les invito a que vayamos a Mateo capítulo 24, por favor. Vamos a continuar con un contenido más, una porción más de lo que hemos venido aprendiendo del Evangelio de Mateo, según San Mateo, dicen algunos. Y vamos a tratar de mirar la palabra de Dios hoy, un tema que es muy interesante, pero a la vez muy conflictivo. Es muy interesante, pero a la vez muy conflictivo. Y antes de ir al contenido, quiero dar gracias, hermanos, si nos han estado apoyando en oración la semana antepasada. Si mal no recuerdo, les compartíamos que comenzamos una seguidilla de trabajo allá en la propiedad que es intensa, y ya estamos en medio de eso. Esta semana estuvimos comenzando las convenciones allá y estuvimos bien intenso, y damos gracias a Dios por los que nos han apoyado en oración y que han venido. Por ahí estuvo con nosotros Jacob Matí. Ahí está, pregúntenle cómo le fue. Dijo, ¿cómo fue? Le dijo a uno de mis hijos ayer: yo quisiera quedarme una semana más, pero es tan cansado esto. Pero gracias por apoyarnos y por estar con nosotros. Sigan orando por nosotros, seguimos. Esta semana arranca una segunda semana de convención, luego una tercera, luego una cuarta. Esto no para, y gracias a Dios porque algunos de nuestros hijos participaron allí. Mis hijos estuvieron participando, Rebequita, los hijos de ellos estuvieron también esta semana participando, ahí están. Y fue una hermosa semana donde todos ellos vivieron también una experiencia de edificación en esta semana, y eso es una bendición, ¿no? Y nuestros alumnos también, que están allá con nosotros, apoyando y siendo parte de todo esto. Se predica el Evangelio, hermano, en estas. No es solamente una dinámica, se predica el Evangelio de Jesucristo, y en eso somos parte todos, y gloria a Dios por eso. Bueno, vamos a Mateo 24, mi amado hermano, y vamos a entrar en el contenido. Vamos a confiar que el tiempo nos ayude. He tratado de ser muy puntual y les voy a decir por qué. La porción que hoy nos corresponde es del versículo 15 al versículo 22 de Mateo capítulo 24, y va a aparecer una expresión allí que es realmente la expresión en la que nos vamos a centrar en este día. Hay cosas que ya se han venido enseñando y habrán complementarios contenidos después. Entonces no quiero ni irme al contenido que ya se enseñó, ni adelantarme al que van a traer luego en semanas adelante, sino que nos vamos a centrar en un concepto que aparece en el versículo 15 mayormente de Mateo capítulo 24. Pero antes de leer la porción, mi hermano, quiero que usted observe algo. Hay un ejercicio en la metodología de la interpretación bíblica, que el ejercicio es observación, se llama, es observar lo que pasa alrededor, no necesariamente observar el contenido del texto, sino también observar lo que está sucediendo alrededor. No sé en su Biblia, no sé si usted lo quiere mirar en su Biblia, pero si usted observa con cuidado, usted va a mirar que todo el capítulo 23, mayormente todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25, en aquellas Biblias en las cuales se acostumbra a resaltar a Cristo hablando, le va a aparecer todo en rojo. Eso quiere decir que estamos metidos en este momento en un contenido que es vital, porque es Cristo quien está hablando. No estamos hablando de un elemento ejemplificativo, no estamos hablando de contenido de que algún extraño lo dijo, no. Hay 3 capítulos cerrando el escrito de Mateo que son vitales dentro del contenido del entendimiento de lo que es la venida de Cristo para erradicar la maldad de este mundo. Y ese es el centro de esto, más allá de posiciones, más allá de personas que tienen líneas de interpretación y toman estas porciones y establecen a veces posturas extremistas con relación a ciertos aspectos o términos que aparecen acá. Lo que estamos viendo son 3 capítulos, en el cual hoy estamos en el 24, donde es Cristo Jesús hablando por su propia boca. Él está, acuérdense, mi amado hermano, que Él está respondiendo en este momento a un cuestionamiento de los discípulos, que ya vamos a mirarlo allí. Pero vamos a leer capítulo 24, versículo 15 al versículo 22. Esa es la porción que a nosotros nos toca en esta mañana. Y le voy a pedir, por favor, que mantenga su Biblia abierta,
porque vamos a centrarnos acá, pero vamos a ir a ver otros pasajes que van a complementar el contenido del término. Entonces manténgame su Biblia abierta, por favor. ¿Ya lo tiene conmigo? Sí, Mateo 24, 15 al 22. Dice así, verso 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo con tu palabra. Señor, que sea tu voz, tu espíritu hablando en nuestras vidas, y nuestra mente y corazón estén abiertos a escuchar el consejo de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. En Jesús oramos. Amén. Muy bien, mi amado hermano. En este contenido vamos a entender algunas cosas. Le vamos a llamar de la siguiente manera. Cuando hablamos de esta porción, nos vamos a centralizar en un concepto que aparece en el versículo 15. La abominación desoladora. De ella es de la que vamos a hablar en esta mañana, y vamos a aprender un poco de este término, de este concepto. Hay muchísimo para hablar de esto. No podemos hablar todo lo que se pueda hablar de esto en una prédica, y tampoco quiero abrumarlos o cansarlos con terminologías o tecnicismos, sino que vamos a extraer de este concepto, sí, un aprendizaje, pero vamos a tratar de entender y aplicar a nuestra vida algunas cosas que son vitales. Por eso hemos titulado a este mensaje: la abominación desoladora, la personificación de la maldad. La personificación de la maldad. Más allá del término, más allá de lo que vamos a encontrar acá, tenemos que entender que hay un ejercicio detrás del término. Es un término que nos grafica cosas, y ya lo vamos a analizar brevemente. Es un término que nos evidencia cosas, pero hay alguien que está detrás de esto, y hay un ejercicio de maldad detrás de todo esto. Y eso es lo que queremos sacar como aprendizaje en este día. La maldad personificada en esta humanidad, en este cosmos, en este mundo, con un propósito, con una intención, y que comienza desde desacreditar la santidad de Dios hasta destruir la creación de Dios. Mi amado hermano, como ya le dije en los primeros 3 versículos, todo esto comenzó con un debate de los discípulos con Cristo. En los primeros 3 versículos ya se enseñó todo esto. Los discípulos empezaron a mostrarle a Cristo, mostrarle al Señor la magnificencia del templo. ¡Wow! ¡Qué templo más maravilloso! Lo que ellos no contaban es que Cristo les iba a pegar un machetazo en su soberbia, en su orgullo, en su altivez, y les iba a decir con claridad: este templo será destruido. Y hay 3 cosas claves que vamos a encontrar de manera inmediata allí, que es lo que nos va a dar el pie para entrar al versículo 15. Lo primero que vamos a encontrar acá es una advertencia de juicio de parte de nuestro Señor. Lo primero que Él le va a decir a los discípulos en los primeros versículos es que la ciudad de Jerusalén sería juzgada, estaría bajo es que vendrán juicios de Dios.
juicio de Dios habrá, no solo sobre Jerusalén, sino sobre la humanidad. Y ese juicio de Dios sobre la humanidad va a tener un distintivo, se llama tribulación. Y ya entenderemos brevemente un poco más qué es todo eso con lo que hemos venido estudiando y seguiremos estudiando. Pero en tercer lugar, que es donde nos vamos a situar usted y yo, lo tercero, que es lo que nos da pie el versículo 15, es que el Señor les va a decir que habrá maldad en la tierra y la va a personificar esa maldad. Y le va a colocar un elemento de un distintivo donde podemos identificar esa maldad y darnos cuenta de la realidad. Y el Señor les hace una advertencia y les dice: todos aquellos que han creído en Cristo tienen que estar alerta, atentos. Maranata, lo decíamos ahora. Maranata, Cristo viene, alerta, atentos, Cristo viene pronto. Pero estar alertas, ¿por qué? Les dice, porque habrán evidencias, habrán acciones que colocarán a la luz de la palestra, colocarán la evidencia de que el tiempo del fin ha llegado, cuando Cristo volverá por segunda vez, el anuncio de su retorno. Entonces vamos al versículo 15, por favor, y vamos a tratar de entrar en contenido ya. Dice el versículo 15, por tanto, lo primero que tenemos que entender ahí es que el versículo 15 en adelante es una conclusión, es una expresión de afirmación o resultados o evidencia o hechos de lo que los primeros 14 versículos vienen anunciando. En los primeros 14 versículos ya lo mencionamos: el templo será destruido, la soberbia judía será pisoteada. En segundo lugar, Dios derramará juicio sobre la humanidad, comenzando por Israel, pero seguirá sobre la humanidad. Tribulaciones habrán. Y les dice, por tanto, ¿cuándo es que estas cosas probablemente darán efecto? Cuando Cristo venga, y aún antes de que Cristo venga, cuando ciertos elementos se vean. Y el primero que va a mencionar, versículo 15, cuando veáis, dice, en el lugar santo, cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora. Entonces vamos a aprender un poco qué es la abominación desoladora. Quiero que miremos nos vamos a detener un poco a ver este concepto. Realmente, hermano, lo que viene después es muy sencillo, es muy práctico. Pero para entender la practicidad de lo que viene después, la advertencia de cosas, tenemos que entender quién es la abominación desoladora o qué es la abominación desoladora. Entonces vamos a mirarlo en tres aspectos. En primer lugar, un vistazo al hebreo. En segundo lugar, un vistazo al griego. En tercer lugar, un vistazo a los evangelios. ¿Ok? Rápidamente, porque no nos da el tiempo para verlo todo. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de abominación desoladora, aquí estamos en Mateo, o sea, el Nuevo Testamento, mayormente escrito en griego. Pero la raíz del término no es el Nuevo Testamento. La raíz del término está en hebreo, en el Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar algunas expresiones que nos van a decir qué significaba para los judíos entender esta expresión. En primer lugar, la palabra abominación, que viene de ese término hebreo, hace referencia a algo que es feo, que es molesto, que es odioso. La palabra abominación habla acerca de algo que genera una reacción en el otro. Cuando yo lo veo y veo que es algo abominable, cuando yo lo miro y detecto que es abominable, ¿cuál es la reacción que genera? Genera en mí esa reacción abominable porque es feo, porque es molesto, porque es odioso. O sea, es algo que no es agradable para mí, no es algo que sea fácil para mí de procesar. La palabra desoladora es una expresión compuesta, abominación desoladora en el término hebreo, hace referencia, apunta a aquello que trae deshonra. Y como trae deshonra y destrucción, por eso es deshonra y destruye. Como trae deshonra y destrucción, por tanto desola, o sea, deja todo vacío, deja todo en ruinas, deja todo en el piso, deja todo destruido. Entonces, cuando el Señor les está diciendo a ellos que vendrá un día donde observarán a la abominación desoladora sentada en el templo, el Señor les está diciendo a ellos esto. Esto se refiere a aquello que profanará lo que es santo, profanará aquello que es puro,
aquello que está separado, ese lugar de honra y de gloria, ese lugar de magnificencia, ese lugar donde la gloria de Dios es representada, allí pondrá su pie. Aquello que es feo, desagradable, detestoso, que destruye, que profana, que deshonra y por tanto es desagradable. La expresión abominación desoladora en su origen no está hablando de una persona, está hablando de una acción. Y eso tenemos que entenderlo, mi hermano. Luego, por supuesto, es personificado en personas que lo ejecutan a lo largo de la historia. Pero la acción como tal, la abominación desoladora, es una acción que se ejecuta. Es la acción de profanar lo puro, profanar lo santo, profanar aquello que lleva honra y gloria al nombre del Señor. Y esta persona que ejecuta la acción profanará eso, quebrantará eso, destruirá eso, apedreará eso, humillará eso, deshonrará eso. ¿Qué es eso? Es el lugar de honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora echémosle una miradita al griego, al Nuevo Testamento, porque lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando vamos al griego del Nuevo Testamento, vamos a encontrar una expresión compuesta en el griego, que es esa expresión que aparece ahí. Si usted sabe griego y la quiere pronunciar, adelante. ¿Y de qué nos habla? Bueno, en el griego, el Nuevo Testamento nos habla de una cosa que es detestable, que trae desolación. Mi amado hermano, yo creo que hay momentos donde cuando nosotros usamos ciertos términos para definir algo, no logramos dimensionar lo que el término quiere expresar. Cuando nosotros decimos algo que es detestable, quizá para algunos de nosotros definir el término detestable tiene un grado menor que para otros. Algo detestable es algo que yo no puedo tener delante mío, algo que detesto, algo que no soporto. Grafíquelo con algo que usted no soporta. Por ejemplo, uno de mis hijos tiene sensibilidad al sonido. Sí, hay una sensibilidad. Entonces, si yo agarro un plato de estos para cereal, ¿no? De sopa, pero de los plásticos, usted ha visto cuando uno pasa la cuchara, ¿cómo suena? Como que raspa, ¿no? Suena un raspado. Bueno, en casa tenemos un hábito. Cuando estamos comiendo algo en esas tazas y está ese hijo mío ahí cerca y alguno de nosotros raspa el plato y él reacciona, para él es detestable, él lo detesta, o sea, no lo soporta. ¿Qué hacemos todos? Bueno, nos divertimos un rato con él. El punto aquí es parte del entorno familiar. El punto aquí es que la expresión habla de algo que es detestable, algo que yo no puedo jugar con ello, algo que no puedo ni acariciarlo, algo que repelo porque no lo soporto. Entonces, esta expresión en el griego va a enfatizar un elemento. La raíz de la expresión, que es el término delugma, esta expresión hace referencia a algo que inclusive es tan detestable que me causa náuseas. Es algo que es tan detestable que hace que yo sea repugnante para mí. Algo que no puedo permitirme jugar con ello o participar de ello. Mi amado hermano, estas expresiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que hacen referencia es a una máxima, absoluta y plena herejía. Algo que hasta el día de hoy realmente usted y yo no hemos podido dimensionar en aquellos eventos finales, porque ya se han vivido. Pero va a haber una máxima expresión del evento cuando Cristo venga por segunda vez en gloria para poder darnos, al fin de la historia, darnos aquello que ha sido prometido por Él, viniendo por segunda vez por aquellos redimidos. Habla acerca de una herejía máxima que causa asombro, destrucción, y es un sacrilegio desolador. Mi amado hermano, todas estas expresiones van trayendo a nuestra vida una descripción, la descripción de la profanación del templo de Jerusalén. Ahora, sin entrar en mucho detalle histórico y técnico, porque si no estaríamos mucho tiempo acá, solo quiero mencionarle brevemente 3 elementos históricos que se registran, que probablemente fueron parte de la consumación de esta profecía dada por el Señor. Acuérdense que cuando Cristo estaba hablando con los discípulos acá, Él estaba previo a su muerte. Estamos hablando alrededor del año 33 después de Cristo, aproximadamente.
Y estos elementos, si usted se da cuenta, fueron elementos o hechos, sucesos que sucedieron poco tiempo después del anuncio de Mateo capítulo 24. A uno de ellos se le conoce como la ofensiva, digámoslo así, de este hombre Cestio Galo, conocido como Galo también, en el año 66 después de Cristo. Luego vino Vespasiano, que se ha mencionado en algunas ocasiones acá, que fue en el año 68, y la consumación del hecho con Tito en el año 70. Todos estos elementos, y algunos que vamos a ver más adelante de la historia previa a Cristo, todos estos hechos tienen que ver con la destrucción de Jerusalén, la profanación del templo de Israel. Todos estos hechos tienen un cumplimiento parcial de la profecía de Cristo anunciado en Mateo capítulo 24. ¿Por qué parcial? Porque ya lo vamos a analizar un poquito más. Es parcial el cumplimiento, pero cada uno de ellos tiene que ver con la profanación del templo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? Avancemos un poco más. Ahora les voy a pedir que vayamos a Daniel. Daniel capítulo 9, por favor. Y vamos a mirar un poquito el origen del término. Ya miramos un poco la definición del término, de qué nos habla la expresión abominación desoladora. Pero esta expresión nace en Daniel capítulo 9. Realmente hay una expresión que se considera que está desde Daniel capítulo 8, pero vamos a ir a Daniel capítulo 9 y ahí vamos a echar una mirada en cuanto a la historia de la palabra de Dios en Daniel capítulo 9. Ahora, quiero aclarar algo. ¿Cuántos de aquí estamos empapados en qué encierra el libro de Daniel? ¿Sí? El libro de Daniel es uno de los libros que estudiamos poco. Realmente lo estudiamos poco. Es un libro que inclusive hemos hablado con los pastores que dentro de la seguidilla de temas probablemente llegaremos en un momento a enseñar Daniel también. El libro de Daniel, en resumen breve para que nos pongamos un poco en contexto todos nada más. El libro de Daniel habla acerca de las invasiones de imperios que iban a tomar posesión sobre la nación de Israel. Hay 4 imperios principales que se narran en la historia de Daniel. El primero, el más opulente de toda la historia, el imperio caldeo, los babilonios, que fueron los que en el capítulo 1 usted va a encontrar que sitiaron a Israel, trajeron a la nación de Israel bajo su dominio, bajo el imperio caldeo, el imperio babilonio, bajo el gobierno de Nabucodonosor, si usted recuerda, y tomaron ciertos jóvenes con ciertas características. Y uno de ellos se llamó Daniel, que es el que tenemos la autoría del escrito. Y cuando ellos son traídos, había un propósito central. Era adoctrinarlos a ellos dentro de la cultura y el entendimiento caldeo para que ellos se convirtieran en referentes de la cultura babilónica hacia lo que era la nación de Israel, que ahora estaba cautivo bajo el imperio caldeo. Ahora, vinieron varias visiones en la historia de Daniel, algunas a Nabucodonosor y otras después a Daniel, que anunciaban lo que iba a pasar, los juicios de Dios sobre la nación de Israel, principalmente, que evidentemente termina repercutiendo en la humanidad, pero el centro de los anuncios son sobre la nación de Israel. Uno de ellos tenía que ver con el paso de los imperios. El primero fue el imperio babilonio. Luego el imperio babilonio cae bajo un imperio que es doble, el imperio medo-persa. Y luego el imperio medo-persa cae bajo el dominio del imperio griego. Y luego el imperio griego cae bajo el dominio del imperio romano, que es el tiempo en el cual estamos en Mateo capítulo 24. Pero en Daniel capítulo 9 hay un relato que es clave, que en la mayoría de nuestras Biblias se le conoce como la profecía de las 70 semanas. Y dentro de esa profecía, no me voy a meter, mire, estoy tentadísimo a empezar a hablar de Daniel. Y le voy a decir por qué. Aquí tengo un par de alumnos míos. ¿Quién fue su profesor de Daniel en el Instituto Bíblico? ¿Ah? Pasé de noche. ¿Quién fue, Vicky, tu profesor de Daniel en el instituto? Yo soy el profesor de Daniel en Instituto Bíblico. Entonces estoy tentadísimo a ponerme a hablar de un montón de cosas que no vienen al caso hoy en la prédica. Vamos a centralizarnos en un aspecto. Capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículos 24, 25, 26, 27, 28 van a hacer referencia a detalles vinculados con lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas.
Hay un esquema de tiempos ahí que habla de primero 69 semanas, luego una final, y esas 69 se dividen en 2 bloques de 7 y 62. Hay todo un esquema ahí de lo que Daniel está anunciando. Algo que quiero resaltar del capítulo 9, mi amado hermano. Cuando el ángel de Jehová vino a Daniel en el capítulo 9 para anunciarle la profecía de los juicios de Dios sobre Israel, hay un hecho importante que no quiero dejar pasar. Daniel estaba postrado en oración, clamando a Dios, sufriendo por el pecado de su nación Israel. Y en medio del clamor de Daniel viene la respuesta de Jehová y le dice: tus clamores han sido escuchados. Presta atención, le dice el ángel, porque esto es lo que sucederá. Y viene este relato que se da en el Daniel capítulo 9. ¿Por qué lo resalto? Porque Dios usa, Dios comunica, Dios transmite a aquellos que estamos postrados delante de Él. No a los que creemos que podemos hacer lo que queremos, sino Daniel estaba postrado delante de Jehová. Mire el versículo 27, por favor. Ahí tenemos la raíz de este término. Verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si usted ve, hay un juego de palabras en el versículo 27 que habla de una persona. Aquí vemos el primer ejemplo de la personificación de la maldad. La expresión, como ya hemos mirado, como ya lo hemos analizado, la expresión hace referencia a una acción de maldad, a una acción de profanación, a una acción que es detestable. Pero ¿quién lo ejecuta? En el verso 27 dice que vendrá alguien que será calificado como el desolador y que él ejecutará acciones que serán abominables. Y nos está hablando del ejercicio de la acción de la abominación desoladora, alguien que vendrá y ejecutará acciones abominables que dejará en soledad, en destrucción, aquello que es sagrado. Y quiero que entienda algo importante. No podemos sacar la expresión abominación desoladora de contexto. ¿A qué me refiero? Cada vez que encontramos la expresión abominación desoladora, hace referencia al templo de Israel. Cada vez que la encontramos hace referencia a la profanación de lo santo. Esta expresión tiene que ver con una acción directa a quebrantar la pureza y la santidad de lo que es el templo de Jehová, el punto de encuentro entre un Dios santo y una humanidad pecaminosa. Ese punto de acción, ese centro de adoración será profanado, dice Daniel acá, será profanado. Ahora, hay otro pasaje, esto probablemente tiene su raíz en el capítulo 8. Denle una vuelta a la página, por favor, y miren el capítulo 8, versículo 13, cuando viene anunciando acerca de lo que es el cuerno pequeño, el macho cabrío, y no hay tiempo para hablar de todo eso, pero miren el versículo 13 del capítulo 8. Dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Probablemente capítulo 8, versículo 13 ya empezaba a anunciar, empezaba a dar rasgos de que las acciones que se iban a ejecutar sobre Israel tenía que ver con la acción de personas que iban a profanar, a desolar, a pisotear y a destruir aquello que era santo y digno de alabanza delante del Señor. Ahora, no solo ahí lo vamos a encontrar, sino que en el capítulo 11, vaya por favor al capítulo 11 de Daniel conmigo. Capítulo 11, versículo 31. Hay algo importante aquí, es que desde el versículo 21, ¿me está siguiendo, hermano? ¿Sí? Desde el versículo 21 del capítulo 11 se narran hechos de una persona que hoy históricamente podemos decir sí fue así. Aquí quiero que entienda algo, no me voy a poner a hablar de profecía porque si no me voy a ir por el otro lado. Pero cuando hablamos de profecía hay algo que tenemos que entender. La profecía tiene dos plataformas de entendimiento. Una plataforma se llama futura,
O sea, hay momentos de la revelación profética donde los anuncios de los hechos proféticos se miran hacia adelante. Y en ese momento de mirarlo hacia adelante es cuando hay confusión, no hay claridad. ¿Por qué? Porque son elementos anunciados que no necesariamente para el que lo está escuchando en ese momento tiene plena claridad. Por ejemplo, van a estudiar Apocalipsis. Cuando a Juan le fue revelado el Apocalipsis, él fue tomado de un lugar, colocado en un punto, y él miró cosas hacia adelante. Y él trata de describirlas con las mejores palabras que él puede describirlo. Por eso escuchamos muchos elementos en Daniel, que algunas son muy literales y otras probablemente era Juan tratando de describir lo que él veía. Entonces la profecía tiene un primer punto de interpretación, es la interpretación futura. Elementos que vendrán hacia adelante que solo la historia ratificará. Pero hay un segundo punto de la interpretación de la profecía y es la interpretación del pasado. O sea, hoy yo puedo estar acá y mirar hacia atrás y la historia me ratifica elementos que fueron anunciados en su momento, que para los que lo escucharon no era claro, pero para mí hoy sí lo son. Porque yo lo puedo ver ratificado por la historia, aunque hay otros que aún para mí siguen siendo pendientes. ¿Sí me siguió con eso? Entonces ahí estamos parados en el capítulo 11. Mire el versículo 31 del capítulo 11 de Daniel. Dice el versículo 31, mire de nuevo lo que es la profanación del templo. Verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán, ¿qué dice ahí? La abominación desoladora. Mi amado hermano, no tengo el tiempo para analizarlo, pero desde el versículo 21 del capítulo 11 hasta el versículo 35 del capítulo 11, en la historia ahí podemos ver que muy probablemente estaba haciendo referencia a un hombre que se iba a levantar en el año 167 a.C., conocido como Antíoco IV Epífanes, que fue uno de los reyes involucrados en la autoridad del gobierno griego, que él cometió actos atroces, terribles, despreciables, tal cual la definición de la expresión abominación desoladora. Inclusive, mi amado hermano, en el versículo 21 del mismo capítulo 11 hace referencia muy probablemente a un asesinato que él cometió. Antíoco IV Epífanes, en el versículo 22 del capítulo 11, muy probablemente hace referencia al asesinato de un sacerdote llamado Onías III, que fue asesinado por orden de Antíoco Epífanes con el propósito de quitar la autoridad religiosa del templo y el poder entrar y profanar. La historia dice que probablemente él profanó el templo con 3 acciones centrales. Hubo muchas, pero 3 acciones centrales. Una de ellas tenía que ver con abolir, quitar del medio lo que eran los sacrificios y la ofrenda a Jehová. La segunda tenía que ver con el establecimiento de una imagen que se considera que era la imagen del dios griego Zeus, que él lo establece en el centro de la adoración del templo. Y la tercera fue el sacrificio de una cerda, un animal, un cerdo. Fue sacrificado delante del altar del sacrificio en honor a sus dioses. Antíoco Epífanes, uno de los que se dice personificó la maldad de la ejemplificación del término abominación desoladora, cuyo propósito ¿cuál era? La destrucción de lo sagrado, la destrucción de lo santo, quebrantar la pureza. Ahora hay otra expresión más que está más adelante, que está en el capítulo 12, versículo 11 de Daniel. Mírenlo por favor conmigo, allí cerrando ya el escrito de Daniel. Capítulo 12, versículo 11 dice: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá, y establece un margen de tiempo. Mi querido hermano, tanto los versículos del capítulo 9 como los versículos del capítulo 12 nos hablan muy probablemente de acciones futuras que iban a venir, acciones reveladas que vendrían en el futuro. Los versículos del capítulo 11 muy probablemente nos iban a canalizar o a conducir específicamente a las acciones de Antíoco Epífanes. Pero más allá de que fue Antíoco o hayan sido otros, inclusive ya miramos que
justo después de que Cristo habló, hubo 3 invasiones en la ciudad de Jerusalén, 3 revueltas cuyo propósito central era derribar el templo de Jerusalén. Mi amado hermano, cada una de estas acciones tenía un centro y tiene que ver con destruir la santidad o aquello que representa la santidad de Jehová. Ahora, vamos a los evangelios rápidamente. Vamos a Marcos y le vamos a echar un vistazo rápidamente a Marcos. Vamos a encontrar mayormente en Mateo y Marcos la mención de la abominación desoladora. En Marcos lo vamos a encontrar en el capítulo 13, versículo 14. ¿Lo tiene mi hermano ya? Marcos capítulo 13, versículo 14. Ahí vamos a encontrar ahora en los evangelios el anuncio o la advertencia de una abominación desoladora. Versículo 14 del capítulo 13 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Tanto en Marcos capítulo 13 como en en Mateo capítulo 25, donde estamos en este momento, se hace mención de la abominación desoladora. Quizá la diferencia es una diferencia de enfoque, probablemente. Marcos probablemente se estaba refiriendo específicamente a lo que iba a suceder en el año 70 con la destrucción del templo. Pero Mateo, volvamos ahora sí a Mateo capítulo 24, ya me estoy adelantando al mensaje que viene después. Mateo capítulo 24, probablemente hay una conjugación de 2 acciones. Sí, con referencia a la destrucción del templo en el año 70, pero si ustedes miran, Mateo nos agrega un detalle que no nos lo agrega Marcos. El cuestionamiento de los discípulos tiene que ver con las cosas antes del fin, cuándo pasarán. Entonces es muy probable que Mateo capítulo 24, versículo 15, sí está hablando de la destrucción del templo en el año 70, pero también está haciendo referencia a evidencias de señales, acciones, maldad máxima y sublime que habrá cuando Cristo regrese por segunda vez. Mi amado hermano, mirando todo esto, un panorama rápido de todo lo que es la abominación desoladora, nosotros tenemos que aterrizar en algo, y aquí es donde quiero aterrizar en cosas prácticas para nuestra vida. Vamos a Mateo 24, y yo quiero que usted mire un par de cosas rápidas allí, que no quiero detenerme allí. Si usted mira en el versículo 24, versículo 15, está el anuncio, hay una advertencia, le dice: vayan y vean a Daniel, y cuando entiendan lo que Daniel anunciaba, lo que vendrá después, es lo que le dice Cristo, será aún peor que eso. Será aún peor que eso. Mira el versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan, los que estén en la azotea no vuelvan. Si bien muchas de estas acciones se cumplieron en el año 70, cuando fue la destrucción original del templo, y tuvieron que huir a los montes y tuvieron que correr en diferentes direcciones, si bien todo esto tiene que ver con el año 70, también es un anuncio de que cuando venga el tiempo del fin y Cristo venga por su iglesia, la maldad sublime y máxima de la abominación desoladora, quedará en evidencia. Entonces habrá persecución, habrá lamento, habrá tribulación, que es lo que dice el versículo siguiente. Mira el verso 17. Y el que esté en la azotea no descienda, verso 18, y el que esté en el campo no se regrese, no vuelva. Mas hay, versículo 19, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual, y esta frase quiero que preste atención, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hay una advertencia severa de juicios acá, de un tiempo que será difícil. Y por eso la advertencia es: el día que vean a la abominación desoladora sentarse en el templo de Jehová, en el altar del sacrificio, y profanar, ese día, cuando llegue, será el día del fin.
Y cuando ese día llegue, que algunos elementos que han sucedido en la historia son vistazos. En la Biblia se llama de tipologías. ¿Qué son las tipologías? Son cosas que ejemplifican, son tipos, son ejemplos, son modelos. Todo lo que ha pasado en la historia, mi amado hermano, la maldad derramada sobre la humanidad, desde Antíoco Epífanes, todas las guerras después de Cristo hasta el año 70, la destrucción y cómo barrieron a los judíos. Es más, se dice que en el año 70 muchos que huyeron a ciertas zonas, hay un monte que se dice específicamente que de Pela, que probablemente estuvieron allí, habla acerca de que muchos judíos fueron asesinados y hubo mucha sangre derramada. ¿Por qué? Porque los cristianos que habían entendido este mensaje de Daniel, los cristianos cuando vieron la maldad huyeron a los montes y muchos de ellos se salvaron, pero muchos judíos perecieron porque ellos no creían o no entendían al mensaje de advertencia de Daniel. Mi amado hermano, cuando hablamos de esta maldad, el consejo del Señor es: huyan, huyan, corran. Y hace un anuncio de, yo le llamé a este anuncio un anuncio de misericordia. Porque en este anuncio de misericordia Él dice: ay de las que cuando llegue aquel día estén dando a luz. Y ay de aquellas que estén criando a sus hijos. Evidentemente, hermano, es difícil pensar cuando enfrentas. Es más, ¿usted ha visto las imágenes de Ucrania? Yo no solo he visto imágenes, yo tengo información de nuestro equipo de trabajo en Ucrania. ¿Sabe que 8 de nuestros misioneros no los dejaron salir de Ucrania? No fue que no quisieron, no los dejaron. Sus esposas y sus hijos pudieron salir de la frontera. A ellos los dejaron porque son ucranianos. Los obligaron a quedarse, aunque son misioneros. La propiedad de Palabra de Vida del ministerio, nuestro ministerio, está muy cerca del aeropuerto de Kiev. Probablemente fue destruido todo el campamento ahora con todos estos bombardeos. Está muy cerca del aeropuerto de Kiev. Y las familias, las esposas, los niños huyeron. A los esposos los obligaron a quedarse para que pelearan contra los rusos. Ahora imagínense, uno como misionero tener que tomar un arma obligado por el gobierno y tener que apuntarle a un ruso cuando lo que quieres es predicarle de Cristo. Piensa en la condición que ellos están allá, lo complejo que es todo esto. Y si no lo hacen, son tomados de desacato y de oposición, aún de alianza con los rusos, y pueden ser ejecutados. Es muy complejo el contexto, mi hermano, y aún eso que se está viendo en Ucrania no se compara con esto que está siendo anunciado. Dice: la abominación desoladora ejecutará a plenitud su maldad. Y termina en el versículo 22, que no es donde voy a terminar el mensaje, pero termina en el versículo 22 diciendo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. La gracia de Dios está diciendo que será severo, pero que lo hará en el menor tiempo posible, para que aquellos redimidos que puedan ser redimidos durante el tiempo de la tribulación máxima, del dolor máximo, de la maldad y la expresión máxima, pueda ser un tiempo corto, según dice ahí. ¿Cómo? No lo dice, pero dice: los días serán acortados. De alguna manera habrá una ejecución pronta, pero con lapsos de tiempo pequeños. Hermano, yo quiero aterrizar todo esto en nuestra vida. ¿De qué nos sirve aprender un poco de la abominación desoladora? ¿De qué nos sirve entender que está hablando acerca de una máxima expresión de maldad? ¿De qué nos sirve entender que hay un maligno detrás de todo eso si nosotros no entendemos cómo eso influencia o tiene que ver con nuestra vida? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que ahora le quiero pedir que vayamos, por favor, y yo quiero que miremos cómo en el Nuevo Testamento la abominación desoladora es personificada en el anticristo. Vaya conmigo por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y va a hacer referencia en el versículo 3 y 4, si lo tiene allí conmigo, va a hacer referencia a un maligno. Dice el versículo 3: nadie os engañe. ¿Se acuerda que parte de la advertencia de Mateo 24 tenía que ver con no estar confusos de los hechos, sino que tener claridad y no ser engañados en cuanto a lo que es la verdad de la venida de nuestro Señor? Dice el verso 3: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía habla acerca de caída de la verdad de la doctrina. La palabra apostasía habla acerca de la esencia de la doctrina, de la verdad de la doctrina,
deja de ser predicada, es abandonada, y personas empiezan a predicar un mensaje diferente a la doctrina de la palabra de Dios, una apostasía, una oposición abierta a la verdad del evangelio. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, presta atención a estos términos, se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 3? ¿Qué encontramos? Capítulo 2, perdón, versículo 3 y 4. ¿Qué encontramos? Una acción abominable. Una acción de aquel que personifica en él la maldad de querer profanar lo santo. Mire lo que dice ahí: él se va a oponer a todo lo que sea santo, se opone a todo lo que sea Dios, porque él quiere ser el único digno de honra y alabanza. Él quiere serlo y se va a sentar en el trono de Dios. ¿De qué nos habla esto? Es evidente, mi querido hermano, que la expresión abominación desoladora está relacionada con la Trinidad de la maldad, la Trinidad satánica. Lo que habla Apocalipsis capítulo 13, cuando habla de alguien que va a ser un falso profeta, alguien que va a preparar un camino de maldad y alguien que consumará, el imitador por excelencia, Satanás. El imitador por excelencia tomará el lugar que no le compete, pero se querrá sentar ahí y profanará aquello que es santo, que es puro, cuando él sepa que los días finales le han llegado y que el Señor regresa por sus redimidos. Mi amado hermano, yo quisiera solamente aterrizar esto con 4 cosas prácticas sencillas sobre la maldad. Mi querido hermano, la expresión abominación desoladora habla acerca de una expresión máxima de maldad. Mi amado hermano, no hay maldad mayor que profanar la santidad de Jehová. Muchos de nosotros calificamos maldad cuando alguien me habló mal. Él es malo. Sí, está bien, eso es malo, no está bien. Pero a veces calificamos maldad con hechos temporales de la humanidad. Y todo eso es malo y es correcto. Pero la máxima expresión de maldad tiene que ver con la oposición abierta a la santidad de Jehová. Tiene que ver con la profanación de lo santo. Tiene que ver con ese encuentro de ese lugar de climas máximo de un Dios santo y puro con un ser que no lo merece, corrupto y lleno de maldad. Ese lugar profanado es la máxima expresión de la maldad del ser humano. Y yo quiero que aprendamos 4 cosas rápidas. La primera, la maldad tiene su raíz en Satanás. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 2? Se los voy a poner allí en la pantalla por si no lo quieren buscar. Dice Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Mi querido hermano, la maldad tiene su raíz en Satanás. Si usted y yo le prestamos oído a los propósitos de Satanás, estamos caminando en sendero de maldad. Porque el resultado final de ser atraídos por los ejercicios del maligno, el resultado final son acciones de maldad. Satanás nunca me va a ofrecer algo que lleve gloria, honra a la santidad de Dios. Nunca. Él siempre procurará manchar el nombre de Jehová. Y todos aquellos que prestamos atención, ¿cómo prestamos atención? Hermano Roy, pero ¿cómo le voy a prestar atención a Satanás si yo soy hijo de Dios y quiero vivir para Dios? Sí, está bien, genuinamente queremos agradar a Dios. Pero mire lo que dice aquí. Cuando le prestamos atención a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos... Gloria a Dios que aquí hay una acción de Cristo. Pero a veces los hijos de Dios seguimos prestándole atención a nuestra carne, viviendo bajo los deseos de nuestra carne, siendo gobernados por los deseos de nuestra carne, no por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. A veces los hijos de Dios vivimos una vida intelectualmente redimida, pero prácticamente de maldad.
en nuestra vida diaria, con acciones del maligno, con contiendas, pleitos, iras, divisiones, soberbia, orgullo, falta de humildad, falta de perdón. Mi querido hermano, un hijo de Dios que vive según los deseos de su carne no está modelando la obra de Dios en su vida, está modelando la obra del anticristo en su vida. Porque el Hijo de Dios debe vivir bajo la guía de la santidad del Espíritu Santo de Dios. Mi querido hermano, podemos mirar la abominación desoladora y decir, qué malo fue Antíoco Epífanes. Sí, fue malo, es correcto. Qué malos fueron estos hombres en el año 70 destruyendo el templo de Jehová. Sí, es cierto, fueron malos. Pero a veces no somos más malos que ellos. A veces tenemos acciones en nuestra vida que lo que estamos siguiendo es el origen de la maldad, que es el mismo anticristo, el mismo Satanás. Él provocando y generando oportunidades de maldad donde los hijos de Dios, en lugar de mirarlo como algo detestable, participamos de ello. Mi hermano, ¿cuántos hijos de Dios no están involucrados en la infidelidad sexual? ¿Cuántos hijos de Dios no están involucrados en la corrupción del dinero? ¿Cuántos hijos de Dios no están viviendo una vida de apariencia en la iglesia, pero una vida de verdad pecaminosa fuera de la iglesia? Mi hermano, es un llamado a la advertencia. El Señor en el capítulo 24 le hizo una advertencia a sus discípulos y les dijo, ese templo es el reflejo de su soberbia, les dijo, y será pisoteado. Quiero que miremos el segundo. En primer lugar, la maldad tiene su raíz en Satanás. En segundo lugar, mi amado hermano, la maldad de los hombres es universal. Y esto es algo importante de entender, mi amado hermano, porque la ira de Dios, dice Romanos capítulo 8, y les voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo 8, ahí vamos a cerrar el mensaje en este día, en Romanos capítulo 8. Romanos es un libro que me encanta y quiero que quede claro algo en cuanto a Romanos. Mi amado hermano, Pablo escribe Romanos a la iglesia en Roma y Pablo no está tratando en Romanos, no está tratando problemas de la iglesia. En la carta a los romanos, Pablo está estableciendo la condición del hombre. Por eso es que Romanos es una de las cartas por excelencia que habla acerca de cómo el hombre es redimido, cómo el hombre es justificado y cuál es la consecuencia del pecado. Pablo está estableciendo en la carta a los romanos la condición del hombre. Hay otras cartas como Corintios que Pablo está atendiendo problemas de la iglesia. Romanos no. Romanos se conoce como una iglesia bastante sana en cuanto a las prácticas, pero sí había una realidad. La carta de los romanos, Pablo establece, por eso se dice que Lutero se enamoró de esta carta y la llamó su esposa, porque tiene tanta doctrina en cuanto a la condición del hombre que establece la realidad del ser humano. Y eso es lo que quiero que miremos en cuanto a la maldad. Él va a decir, por eso decía en segundo lugar, la maldad del hombre es universal. Mire lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de ¿quiénes? De los hombres que detienen con injusticia a la verdad. Mi querido hermano, si hay algo que el apóstol Pablo está queriendo establecer en la carta de los romanos, es la condición real del corazón del ser humano. La condición real del corazón del ser humano es que constantemente con nuestras injusticias estamos frenando el avance de la verdad. Es más, mire hermano, hoy estamos acá en la iglesia y hoy escuchamos al pastor Mario exhortando a estar juntos. Yo no he estado solo en esta iglesia en estos días. Estuve la semana antepasada en una conferencia en Toluca, viernes, sábado y domingo, y estuve anterior en otra, y en cada una de nuestras iglesias encontramos la misma realidad. La realidad de que ayer hubo un desastre en el estadio de Querétaro, ¿y cómo estaba el estadio? Así de gente. La realidad es que vamos a lugares públicos, ¿y cómo están los lugares públicos? Así de gente. Pero nuestras iglesias están padeciendo de que los hermanos en Cristo se congreguen. ¿Se da cuenta cómo la injusticia del hombre va frenando el avance de la verdad del evangelio? Mi querido hermano, la maldad del hombre es universal. Por eso Pablo va a decir en Romanos capítulo 3 versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso Pablo es enfático y él dice, cuando Dios examina el corazón del hombre, no hay quien haga lo bueno, no hay ni tan siquiera uno. Mi amado hermano, ninguno de nosotros puede sentarse sobre la silla de pureza.
y pretender ser un puritano de la santidad. La realidad, mi amado hermano, es que si usted y yo examinamos a conciencia nuestro corazón, en nuestro corazón hay maldad, hay envidia, hay orgullo, hay celos. A veces hay anhelos de venganza. Hermano, ¿cómo? Anhelos de venganza, sí. Lo hay, hermano. En nuestro corazón a veces hay anhelos de venganza. En nuestro corazón a veces hay murmuración, hay chisme. En nuestro corazón hay acciones de maldad. Porque la maldad es universal en el ser humano. Nosotros, la diferencia que marca en nosotros es la redención en Cristo. Y gloria a Dios por eso. Pero si no fuera por la obra de Cristo, ¿dónde estaríamos usted y yo hoy? En tercer lugar, en cuanto a la maldad de los hombres establece un juicio de Dios. Una de las preguntas que yo hacía en cuanto a ese aspecto es, ¿qué hace Dios ante la maldad? ¿Qué hace Dios ante la maldad de los hombres? ¿Cómo Dios ha respondido a esta rebelión o a esta maldad del ser humano? ¿Cómo Dios responde? Mire, la palabra de Dios es clara. Capítulo 1 de Romanos, mire por favor. Hay tres acciones allí, tres acciones que van a reflejar la forma en la cual Dios entiende la maldad del corazón del hombre. La primera de ellos, dice el versículo 24, dice que aquellos que quieren vivir en la maldad, y usa una expresión ahí de entregarlos. Y no aparece por primera vez, aparece en el verso 24, aparece en el versículo 26 y aparece en el versículo 28. ¿A quiénes? Mire por favor el versículo 32 rápidamente de Romanos 1. Dice, a los que practican tales cosas. ¿Lo miró en el verso 32? A los que practican tales cosas. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante la maldad del hombre? Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire la segunda acción en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Le suena familiar a la inmundicia que vivimos hoy en día? Lo cual no es nuevo, para que quede claro. Esto ha sido una realidad de la humanidad toda la vida. La diferencia es que hoy las redes lo hacen notar diferente. Pero esta conducta de maldad ha sido siempre en la historia de la humanidad. Mira el tercer elemento que aparece en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mi querido hermano, la maldad delante de Dios no es premiada. La maldad delante de Dios no es aplaudida. Dios toma acciones contra la maldad. Y una de las acciones que Dios toma contra la maldad del ser humano es dejarnos hacer lo que queremos hacer para pagar el precio de nuestras malas decisiones. Mi querido hermano, hay momentos como padres, y creo que usted entenderá lo que quiero decir los que somos papás. Hay momentos donde como padres nuestros hijos están tan necios en algo que la respuesta más sabia es decirle, hazlo. Cuando vengan lamiéndote las heridas, yo voy a estar acá. Yo acá voy a estar. Pero esas heridas las pudiste haber evitado con el consejo. Esas heridas pudiste haberlas evitado si escucharas lo que te está diciendo tu padre. Y hay momentos donde Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Exactamente lo mismo. ¿Quieres prácticas vergonzosas? Te entrego a tus prácticas vergonzosas. Hay momentos donde a los hijos de Dios, Dios nos dice, ¿quieres seguir siendo necio para conmigo? Anda. Aquí voy a estar, hijo pródigo, cuando quieras volver. Pero te hubieras evitado todo eso si hubieras escuchado a la sabiduría de mi palabra. Cuarto lugar y último, mi hermano, para terminar. La maldad del hombre solo tiene solución en el Evangelio. No hay otro lugar. Por eso es maravillosa la expresión, no hay esperanza para los hombres fuera de Dios. No la hay, mi amado hermano. No hay esperanza. Si hemos abandonado a Dios, si le hemos ofendido, si hemos ido en contra de lo que Él establece para nosotros, solamente a través de Él puede venir la solución de nuestra condición. Solamente a través del Evangelio de Jesucristo. Y por eso en el mismo Romanos, versículos 16, 17, capítulo 1, aparece una de las más maravillosas expresiones de la palabra de Dios. Porque el Evangelio de Dios
No me tiene que traer vergüenza, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es una dinamita, es un dunamis, es poder. La palabra poder que aparece ahí es dunamis en original, y de donde nace la expresión dinamita, eso que revienta y explota. Pero en el caso del Evangelio es un poder que renueva, que transforma, que alivia, que sana, que restituye, que reconforta. Es un mensaje que permite restablecer una condición caída del ser humano. Mi amado hermano, perdone la expresión que voy a usar, pero la solución de la maldad del corazón del ser humano no está en ningún otro lugar que no sea el Evangelio. Por más que usted visite personas que no debe visitar, por más que lea en el diario, bueno, hoy ya no hay físico, no, hoy es digital, pero en el diario a veces vienen líneas que dice, y hay creyentes que lo leen, viendo a ver qué va a pasar con mi vida hoy. Por más que usted lea eso, o hable con personas, o vaya a lugares, o haga rutinas orientales, por más que hagamos acciones humanas, ninguna de ellas atiende la condición de la maldad del hombre. Solamente el Evangelio de Jesucristo. No hay otra. Solamente el Evangelio de Jesucristo. Yo sé que si yo aquí les pido, levante la mano quien ha confiado en el Evangelio de Jesucristo para redención, varios la levantaremos, y gloria a Dios por eso. Y aún a aquellos seres amados nuestros que han partido, que han depositado su fe en Cristo, nuestro corazón reposa en la esperanza de ese mensaje redentor del Evangelio. Pero ¿qué hay de aquellos que aún no han creído al Evangelio? ¿Qué hay de aquellos, quizá en nuestro propio templo, o familiares, o amigos, o personas conocidas nuestras, que aún no han escuchado el Evangelio? ¿No le parece que es importante que la condición de su maldad pueda ser aliviada a través del Evangelio de Jesucristo? Yo le quiero encomendar dos cosas para terminar. La primera, si hay personas que usted conoce que aún su condición de maldad no ha sido solucionada por el Evangelio de Jesucristo, usted y yo tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de compartir el Evangelio. Sea un familiar, sea un jefe, sea un empleado, sea un compañero, sea un vecino. La responsabilidad de compartir el Evangelio. Hermano, donde nosotros nos mudamos ahora, un fraccionamiento que nos mudamos, justo se mudó enfrente nuestro una señora, hace muy poquito. Construyeron una casita, su hijo y ella se mudó. Una señora mayor que vive solita. ¿Sabe qué está haciendo mi esposa? Son de una religión tradicional bien arraigada. Y mi esposa ya le llevó pancito, ya le llevó no sé qué más, ya la invitó para que venga a la casa y ya le ofreció ir al tianguis juntas. Y la señora encantada. Sí, quiero ir al tianguis, porque está solita. Pero adivine que mi esposa sí lo quiere hacer por bondad, o sea, pero adivine por qué lo quiere hacer. Porque quiere hablarle de Cristo a la señora, a nuestra vecina. Y es un barrio donde mucha gente no habla con el vecino, o sea, así como muchos de nosotros sabemos. En nuestros barrios a veces no hay mucha interacción, pero tenemos que provocar las interacciones, ser intencional. Entonces, primera, le quiero desafiar a que usted comparta de Cristo en el lugar donde usted está. Sea en su barrio, en su familia, en su trabajo, en su universidad, en su colegio, en el lugar donde usted está, comparta de Cristo. Y lo segundo, ¿tiene usted claridad de que Cristo realmente, el Evangelio de Jesucristo, ya transformó la condición de maldad de su corazón? ¿Ya usted realmente depositó su fe en Jesucristo como el único que puede arrancar la maldad de su corazón? Y que a través de la obediencia a Cristo y su palabra, esa maldad sigue siendo transformada en acciones de bondad por la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Está usted seguro y pleno de eso? Porque si no es así, sería bueno que en esta mañana usted diga: Señor, realmente yo quiero que la obra de tu palabra y tu Espíritu Santo siga transformando mi condición de maldad. Y si usted aún no ha invitado a Cristo a venir a su vida, invite a Cristo a venir a su vida como el único Salvador de su condición de pecado, para otorgamiento gratuito por la obra de Cristo de salvación y perdón en favor nuestro. Mi querido hermano, solo quiero terminar hablando de esto. La maldad no es ni barata ni gratuita. La maldad tiene un precio muy alto, pero gloria a Dios que la obra de Cristo en nuestra vida ha llegado para erradicar y un día en plenitud la condición de maldad de nuestra vida. Viviremos ausentes de corrupción en gloria,
para todos aquellos que hemos creído al Evangelio.